Cuando se hace reserva de forrajes, el objetivo suele ser guardar alimento para las épocas de escasez. Y en todo esto se destacan las picadoras de forraje. CLAAS ha sido capaz de demostrar su gran labor de investigación práctica en el campo de las picadoras. El silaje de alta calidad exige decisiones correctas y mucha atención a los detalles. Hay factores primarios de manejo que están a cargo del productor, pero hay otros factores que son definidos entre el productor, su asesor y el que presta el servicio de picado. La elección de la picadora es fundamental para lograr ensilados de alta calidad. La elección de la máquina de parte del contratista tiene que ver fundamentalmente con la operatividad de la máquina. Hoy las máquinas, en el caso de CLAAS, tenemos modelos diversos, pero cambian solamente en la potencia. La tecnología de las máquinas es exactamente igual, compres una máquina de las más chicas o de las más grandes. Si arrancamos por el cabezal, arrancamos por cabezales rotativos. Hace varios años que se ha implementado ese tipo de cabezales porque te permiten funcionar en cualquier tipo de cultivo, a cualquier distancia de siembra y en cualquier dirección. Eso hace que la operatividad de la máquina sea mucho más rápida que los viejos cabezales donde estaban determinados o acotados a trabajar a 70 centímetros de distancia de siembra y en una sola dirección. El cabezal define de por sí el corte que se va a hacer. La altura de corte es una elección del operario y del contratista. La altura de corte es muy discutida entre productor y contratista y es un detalle a tener muy en cuenta donde el productor generalmente tiende a bajar esa altura de corte y llevar la mayor cantidad de forraje a los hilos y el contratista trata de levantarla por lograr que ese silo sea de la mejor calidad. Y hay un parámetro claro que es que bajando la altura de corte a niveles donde la planta es demasiado fibrosa no vamos a aportar nada a los hilos, no vamos a lograr en cantidad es muy poco la diferencia en materia seca que vamos a aportar y en calidad bajamos muchísimo. Por eso es un detalle a tener en cuenta con el productor, con el asesor, de lograr alturas de corte que definan forrajes de alta calidad. El material es llevado por el cabezal a la máquina, al sistema de picado, y la forma en que el cabezal ordena el material para el cilindro picador es fundamental para que la longitud de corte determinada por el contratista sea real. El material entrando ordenado a la parte de alimentación de la máquina, que son 4 rodillos, hace que la longitud de corte real sea igual a la longitud de corte teórica. Ese es uno de los parámetros que define el asesor y el productor. ¿Cuál es la longitud de corte adecuada para mi planteo? Para mejorar la rumia animal, para lograr que ese material sea totalmente aprovechado. Esa determinación del productor es cumplida por el contratista porque es una regulación que se hace desde cabina, no hay ningún tipo de impedimento para hacerla. Lo que sí tiene la máquina como sistema en todas las máquinas desde el inicio es un sistema de detección de metales para proteger no solamente a la máquina en eventuales roturas o entrada de material, sino el rumen del animal, porque un alambre en la máquina no pasa absolutamente nada, pero termina complicando o matando incluso a algunos animales. Ese es un órgano de la máquina que está en permanente funcionamiento. El rotor picador de la máquina en general tienen una sola medida, una sola cantidad de cuchillas, pero es fundamental que se observe la prolijidad del corte, el corte neto y el no rasgado del material. Eso tiene que ver con la regulación de la máquina, con el sistema de afilado, cómo está funcionando y la regularidad con que el operario afila las cuchillas. Ese es un tema no menor que en el contratista tiene muchísimo cuidado porque hace y complica el bolsillo del contratista. Para el productor implica que la densidad dentro del silo no sea adecuada, que queden cámaras de aire, que haya problemas en la fermentación. Pero es un detalle que cuida mucho el contratista porque genera mucho más consumo de combustible. Entonces creo que es un punto en que las dos partes se ponen totalmente de acuerdo de por sí en lograr un corte neto y una eficiencia de la máquina en el funcionamiento y en el menor consumo de combustible. El ensilado de maíz es uno de los forrajes más importantes. Para la utilización óptima del mismo, es fundamental que todos los granos sean cascados para aprovechar la energía aportada a nivel ruminal. Los concrackers de maíz fueron fabricados exclusivamente para ese cultivo
y parten o dañan el tegumento del grano con un 90% de eficiencia. Se utilizan no hace mucho, lamentablemente, pero es un sistema que permite aprovechar la digestibilidad del grano a través del rumen del animal. No es necesario que ese concracker termine moliendo los granos, solamente es necesario que dañe el tegumento del grano y que a través de ese daño el grano pueda expresar su digestibilidad en el rumen animal. Nuestras máquinas del año 1995 todas están equipadas con concracker y con lubricación automática. Es decir, el concracker es un sistema dos rolos en el cual se regula automáticamente la cabina para poder que la diferenciación de la velocidad entre el rolo primario y el secundario es aproximadamente entre el 20 al 35%, depende qué materiales queremos hacer, y eso es para que la máquina se utilice en distintas condiciones y no es necesario usarlo siempre. Como muchas veces el ingeniero recomienda, no, vos tenés que tener concracker sí o sí, no, depende de cómo están las condiciones del maíz, es necesario usarlo o no. Es importante no solamente el corte, sino también que las máquinas, si yo lo voy a cortar muy pasado o se me secó, que tengan cracker, punto número 1. Aunque ese productor le cobren un poco más por usar el cracker, es fundamental para que ese grano esté partido y esté asimilable por parte del animal. Hay una medida muy distinta entre lo que es un análisis de silo que se hace in vitro a la digestibilidad in vivo que se produce en el animal. Y esa diferencia grande está en el uso o no del concracker. Bueno, el concracker con un material pastoso o lechoso no es necesario, porque ya al solo tocarlo en la máquina ya el grano se fisura y no es necesario que el concracker rompa el grano, solamente provocarle una fisura al grano, el animal ya pueda digerir el alimento y aprovechar la energía del grano, porque eso es lo que se trata. Mucha gente cree que el grano tiene que estar quebrado, no, el grano tiene que estar fisurado. Hace 2 años ya CLAAS presenta a nivel mundial un cracker especial para sorgo. Ese cracker especial que se trajo a Argentina y que se ha vendido mucho, se vende como un equipo opcional porque no todas las máquinas hacen sorgo, pero provoca una rotura de granos de alrededor de un 70-80% de los granos totales de sorgo. ¿Por qué es tan difícil quebrar un grano? Porque tenemos que pensar que todo el material que pasa por el concracker es la masa completa de materia verde, incluida el grano. No estamos separando en la máquina planta de grano y quebramos grano como ocurre en las quebradoras de grano, que el 100% del material que pasa es grano. O sea, al pasar, imagínense una picadora a un ritmo de trabajo de entre 120 y 300 toneladas de materia verde por hora, dependiendo de qué máquina estamos usando, todo ese material pasa por 2 rodillos que están separados 2 milímetros. 3 milímetros, depende cómo está regulado. Entonces es muy difícil de quebrar grano. Por eso los crackers están diseñados exclusivamente para sorgo. ¿Por qué son 2 crackers diferentes? Porque yo entiendo que el productor exija el uso del cracker, y debe ser así, y entiendo que el contratista quiera cobrar el uso del cracker, porque los crackers consumen entre un 10 y un 15% más de combustible en la picadora en el caso de los crackers de maíz. En el caso de sorgo estamos hablando de un 20 o un 25% más de consumo de combustible. Lleva aparejado en las máquinas que están bien dimensionadas en cuanto al resto del equipo. Esto es, tengo una máquina de 500 caballos trabajando con un equipo pisando o embolsando adecuado para esa máquina. Lo que me va a pasar, aparte de consumir más combustible, es que mi tiempo operativo baja. Todo el equipo baja su tiempo operativo. Hay casos donde la máquina está sobredimensionada para el equipo que tengo, entonces el único efecto que tengo es el consumo adicional de combustible, porque mi máquina va a bajar su tiempo operativo, pero no va a afectar al resto del equipo. Entonces, se entiende el concepto. Pero digo, siempre hay un perjuicio para el contratista. Es combustible y es tiempo operativo en la mayoría de los casos. Por eso entiendo que necesiten cobrar ese trabajo adicional. Si lo analizamos por el lado del contratista, es justo que lo cobre como tarifa adicional. Si lo analizo por el lado del productor, es muy barato pagar ese diferencial de uso del cracker, porque va a estar aprovechando la digestibilidad de los granos, que de otra manera no tiene forma de aprovecharlas. CLAAS tiene un proceso de picado que va desde el rotor picador hasta el expulsor final, que es posterior al cracker,
donde la velocidad es creciente, la velocidad lineal es creciente. Entonces, se aprovecha cada momento de inercia de la partícula que fue acelerada en el picador para llegar al cracker. El cracker le da una velocidad adicional después de procesarlo para llegar al expulsor. Y el expulsor lo mismo para dar la velocidad de salida. Toda esa curva es una curva perfecta donde en ningún momento se pierde inercia. ¿Qué implicaría perder inercia? Es consumir más combustible para redireccionar el material. Hasta ahí llega la responsabilidad del contratista para lograr un silo de alta calidad. Después ya, como antes intervino el productor en lograr el lote, en lograr el mayor rendimiento con la mejor calidad, posterior a la bolsa o al silo aéreo, hay un montón de factores que también determinan la calidad de esa comida en la comedera y en lo que dispone el animal.